Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Unidos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Hermanos, sí, vamos a estar orando, y si quieren pasar adelante, pueden pasar. Oh Padre, nos presentamos ante ti en esta noche, Señor, pidiéndote perdón, Padre, por todo lo malo que hemos hecho, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Padre. Te pedimos que tú nos sigas ayudando, Señor, que limpies nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a ser mejores, Padre. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, por cada bendición que tú nos has dado, cada bendición que tú nos has dado que no nos merecemos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia que es grande para con nosotros, Señor. A lo mejor ninguno de nosotros deberíamos estar de pie, Señor, ahorita, pero por tu grande misericordia estamos en este lugar, Señor. Por tu grande misericordia nos permitiste levantarnos una vez más, Padre. Por tu grande misericordia estamos en este lugar para alabar y bendecir tu santo nombre, Señor. Oh, Padre, te doy gracias, Señor, por mandar a tu Hijo unigénito, por mandar a Jesús para morir en esa cruz del Calvario, Señor. Oh Jesús, te damos gracias, Padre, por tomar todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros pecados. Jesús, te damos gracias por ese sacrificio perfecto que tú hiciste en esa cruz del Calvario. Tú no merecías nada de lo que te hicieron. Tú no merecías nada. Tú fácil pudiste bajar de esa cruz y enseñar el gran poder que tú tienes, Jesús. Pero por amor a tu pueblo, Señor, por amor a nosotros, por amor a nosotros, los que no somos de ese pueblo escogido, los que somos una abominación, los que éramos una abominación, tú nos viste, tú nos amaste, tú nos perdonaste. Te doy gracias por todo lo que tú has hecho, Padre. Te doy gracias por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú harás en cada una de nuestras vidas, Señor. Oh, tú fuiste ese cordero. Tú fuiste como cordero a la cruz del Calvario. No abriste tu boca. Todo lo que te hicieron, tú lo tomaste como ese cordero y fuiste a esa cruz del Calvario. Te pusieron coronas de espinas. Oh, tus manos y tus pies laceraron. Pero tú
tú fuiste a esa cruz a morir por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Y como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Todo esto Él lo hizo por mí. Le pusieron coronas de espinas y sus manos y sus pies laceraron, y la sangre que corrió por su cuerpo me dio salvación. Y como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Todo esto Él lo hizo por mí. Él llevó las cargas de mis pecados, su rostro fue desfigurado. Muchas gracias, mi Cristo Jesús, por darme tu amor. Y tanto amor que el Padre nos mostró. Tanto amor que su Hijo unigénito dio. Tanto amor que mi vida la pagó. Tanto amor que una nueva criatura yo soy. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Todo esto Él lo hizo por mí. Le pusieron coronas de espinas, sus manos y sus pies laceraron, y la sangre que corrió por su cuerpo me dio salvación. Y como cordero fue llevado al matadero, abrió su boca. Todo esto Él lo hizo por mí. Él llevó la carga de mis pecados, su rostro fue desfigurado. Muchas gracias, mi Cristo oh, Jesús, como cordero, por darme tu amor. como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Todo esto Él lo hizo por mí. Le pusieron corona de espinas, sus manos y sus pies laceraron, y la sangre que corrió por su cuerpo me dio salvación. Y como cordero fue llevado al matadero, y no abrió su boca. Todo esto Él lo hizo por mí. Él llevó la carga de mis pecados, su rostro fue desfigurado. Muchas gracias, mi Cristo Jesús, por darme oh, tu gracias, amor. Señor. Y tanto amor que el Padre nos mostró. Tanto amor que su Hijo unigénito dio. Y tanto amor que mi deuda pagó. Tanto amor, tanto amor que el Padre nos mostró. Tanto amor que su Hijo unigénito dio. Tanto amor que mi deuda pagó. Tanto amor, oh, como cordero fue llevado al matadero. Y como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Todo esto Él lo hizo por mí. Él llevó la carga de mis pecados, su rostro fue desfigurado. Muchas gracias, mi Cristo Jesús,
por darme tu amor. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, o le pusieron corona de espinas. Le pusieron corona de espinas, sus manos y sus pies laceraron, y su sangre que corrió por mi cuerpo me dio salvación. Y como cordero fue llevado al matadero, y no abrió su boca, todo esto Él lo hizo por mí. Él llevó la carga de mis pecados, su rostro fue desfigurado, muchas gracias. Oh, gracias por tanto amor. Que el Padre nos mostró, tanto amor que su Hijo unigénito dio, tanto amor que mi vida pagó, tanto amor. Tanto amor que su Hijo unigénito dio, tanto amor que mi deuda pagó, tanto amor que una nueva criatura yo soy, tanto amor que el Padre nos mostró, tanto amor su Hijo unigénito dio, tanto amor que mi deuda pagó, tanto amor que una nueva criatura yo soy, tanto amor que el Padre nos mostró, tanto amor que su Hijo unigénito dio, tanto amor que mi deuda pagó, tanto amor que una nueva criatura yo soy, tanto amor que el Padre nos mostró, tanto amor que su Hijo unigénito dio, tanto amor que mi deuda pagó, tanto amor que una nueva criatura yo soy. Oh, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Dios por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado de estar aquí. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te amaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible. Oh, la única razón es Él. Como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único
único motivo para vivir. Oh, la única razón de mi adoración es Él. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Y así le damos el lugar al hermano pastor. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de Dios para estudiar la Biblia. Vamos a abrir rápidamente nuestras escrituras. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Lo hemos tomado como base por algunos meses. Hoy vamos a estar concluyendo este tema de la historia de la iglesia. Aunque no hablamos en su totalidad, pero quisimos, hermanos, hablarles de lo más importante, o de lo que a mí me alcanzó el tiempo. Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Lo leemos, hermano, y lo hacemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta preciosa noche por el privilegio que nos das de estar vivos, de estar en este lugar, de poder hablar contigo, de poder expresarte nuestra gratitud, de poder exponerte nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestras angustias. Pero también, Señor, después de hablar contigo, queremos que tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida. Permite, Señor, que lo que vamos a aprender, lo que vamos a oír en esta noche, Señor, haga eco, haga impacto, Señor, en nuestra vida, altere nuestras decisiones, Señor, y podamos tomar decisiones firmes y convincentes, Señor, a través de estos 21 siglos, Señor, más de 2000 años, Señor, de la historia de la iglesia. Hay muchas y muchos testimonios, muchas vidas impactadas, muchas vidas usadas, Señor. Permite que lo que aprendamos, Señor, pueda, Señor, hacernos reflexionar, pueda hacernos recapacitar y pueda hacernos tomar decisiones poderosas. Me pongo en tus manos. Pido, Señor, también, no solo para mí, sino para todos mis hermanos, la gracia, la sabiduría, la unción. Tomamos poder, dominio, autoridad sobre toda hueste de maldad y lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, en esta noche. Estamos estudiando, hermano, el tema, la historia de la iglesia cristiana. Estamos en el 6º periodo y estamos estudiando la iglesia moderna. Lo que voy a hacer hoy, hermanos, va a ser un poco de información. Posteriormente se prepara usted, se recuerda todos estos 2-3 meses, hermano, lo que hemos hablado, y le vamos a preguntar a cada uno qué aprendió, qué le impactó. No tiene que decir mucho, yo sé que usted anotó mucho, pero algo que le haya impactado su vida, algo que haya aprendido, no sé, en 1 minuto, 2 minutos, todos van a participar, amén.
hermanos, y vamos a concluir el tiempo si tienen preguntas. Amén, hermanos. Ok, bueno, vamos a empezar, hermanos, haciendo un breve recordatorio. La historia de la iglesia que fue fundada por Cristo y que fue, hermanos, fundada en el día de Pentecostés, cuando Jesucristo, hermanos, envió el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, hermanos, que ahí estaban reunidos 120 en el aposento alto. Entonces, hermanos, ahí comienza la historia de la iglesia. Y la historia de la iglesia, la mayoría de eruditos, de teólogos, de estudiosos, lo dividen o se divide en 6 periodos. Número 1, hermanos, la iglesia apostólica. Número 2, la iglesia perseguida. Número 3, la iglesia imperial. Número 4, la iglesia medieval. Número 5, la iglesia reformada. Y número 6, la iglesia moderna. Amén. Al estar estudiando, hermanos, este libro, acuérdense que cuando estudiamos la iglesia apostólica usamos la Biblia. Después de estudiar la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, ya empezamos a usar, hermano, información en los diferentes libros, en los diferentes medios por los cuales están a nuestro alcance, y ya, hermanos, solo es información. Más adelante vamos a preguntar cuántos hermanos investigaron algo y nos los pueden compartir. Ok, la iglesia moderna abarca desde el año 1649 hasta la actualidad. Y dijimos que algunos lo toman desde el año 1649 hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante 1000 años, desde los días de los apóstoles, el cristianismo fue una institución activa en la obra misionera. En los primeros 4 siglos de su historia, la iglesia, es como un repaso así breve en 2 minutos. En los primeros 4 siglos de su historia, la iglesia convirtió al imperio romano al cristianismo. Después sus misioneros se encontraron con las huestes de los bárbaros que avanzaban y los conquistaron antes de que ellos conquistaran al imperio occidental. Pasado el siglo X, la iglesia y el Estado, el Papa y el Emperador, estaban en lucha por el dominio supremo y el espíritu misionero decayó, aunque nunca se perdió por completo. A la Reforma le interesaba más trabajar en la purificación y organización de la iglesia antes que en su extensión. En el periodo de la Reforma, acuérdese que los reformadores se interesaban tanto en ver qué decía la iglesia en vez de extender el mensaje del evangelio. Y hemos visto que en la última época de la Reforma se dio el primer paso para cristianizar al mundo pagano. No lo empezaron los protestantes, sino los católicos romanos. Algo que me pareció interesantísimo, sabemos que en la historia de la humanidad han existido hasta este momento 2 guerras mundiales. Este dato me pareció interesante. La iglesia de este siglo enfrentó graves problemas tanto en el campo social como eclesial. La guerra en las 2 mayores, así como en conflictos menores, confrontó. ¿Cómo se le llamaba a las guerras donde involucraban, hermano, o donde estaba involucrada la iglesia? Cruzadas. Ya lleva un punto. Se le llamaba cruzadas. Entonces, hermanos, en la Primera Guerra Mundial, la tendencia de la iglesia fue considerar el conflicto como una guerra santa.
para Dios. Yo no sé si usted sabía esto, que en las guerras ha estado la religión. Entonces ellos decían, hermanos, en la Primera Guerra Mundial la tendencia de la iglesia fue considerar el conflicto como una guerra santa para Dios y la nación, y fue más allá de una misión de misericordia para santificar la guerra al reclutar, vender bonos de guerra y garantizarles, escuche esto, los que iban a morir en la guerra les vendían bonos de guerra y les garantizaban el cielo a los muertos en batalla. Ahora entendemos por qué muchos dicen: yo quiero ir a la guerra. Algo hay de cierto en esto, o no algo, todo. En la Segunda Guerra Mundial la iglesia se opuso a cualquier insultante llamado, secundó las objeciones de conciencia, escuche, oró por los cristianos hermanos en ambos lados del frente, y llena de misericordia se comprometió y ayudó a la reconstrucción de la posguerra. Ya en la Segunda Guerra ya dijo: bueno, pues vamos a orar por ellos, que Dios los ayude y que Dios bendiga como si fuera juego de fútbol o una pelea de boxeo, que gane el mejor. Pero oraban por los dos. Entonces, en las guerras estuvo involucrada la religión. Eso es tremendo, hasta dónde puede llevar, hermanos, la ignorancia. Ok, vamos a ver, hermanos, en la iglesia moderna. No voy a mencionarles, hermanos, este tema es iglesias cristianas en Estados Unidos. Cuando vi estos datos, ponga atención, hermanos, son unos datos aproximados, hermano. Este libro que estoy tomando como referencia fue editado en el año 1999. Por ese año, hermanos, estas cifras, dice: en la actualidad, dijimos que el subtema se llamaría Iglesias Cristianas en Estados Unidos. En la actualidad, en Estados Unidos, hay al menos 265 diferentes denominaciones, que supuestamente todas son cristianas. Así que cuando usted le pregunten ¿cuál es tu religión?, no diga: soy de una iglesia cristiana, porque el que ha estudiado historia de la iglesia le van a decir: de entre 200, ¿qué, hermano? 65 denominaciones. ¿De cuál de todas estas será? Ahora, me pareció interesante este dato. Dijimos que hay 265 al menos denominaciones religiosas con más de 325,000 iglesias. ¿Sí agarraron el número? 325,000 iglesias. La membresía global de varias denominaciones es de aproximadamente 120 millones en los Estados Unidos, sin contar Canadá. De este solo vamos a ver, y no lo vamos a ver, hermano, porque son muchísimas. Imagínense, 265 denominaciones, y que trate de explicarles cada una de ellas, se me dormiría. Entonces lo más que vamos a hacer, hermanos, le voy a dar los temas o los nombres de algunas denominaciones y usted los va a buscar, pero voy a leerle algo que tiene que ver con nosotros, que me pareció interesante. Ok, vamos a tomar, hermanos, en el orden en que fueron establecidos en Estados Unidos. Como España, Portugal y Francia, naciones católicas romanas, realizaron las primeras expediciones al Nuevo Mundo
con el fin de descubrir, conquistar y colonizar, la primera iglesia establecida en el continente occidental, tanto en América del Sur como en América del Norte, fue la Iglesia Católica Romana. La historia de esta iglesia en América empieza alrededor del año 1494. Solo ese dato le voy a dar y voy a empezar a decir algunas denominaciones. Número uno, ¿cuál fue la primera iglesia que establecieron aquí en los Estados Unidos que se dice cristiana? Lo acabo de mencionar. La Iglesia Católica, algunos dicen apostólica romana. Después fue la Iglesia protestante. No le voy a decir más, usted lo estudia. Después fue la Iglesia episcopal. Después fue la denominación congregacionales. Voy a volver a repetirlo y voy a ir un poco despacio para que lo anote. La primera iglesia que estamos viendo, que le voy a mencionar, la Iglesia Católica Romana, la iglesia o la denominación protestante, episcopal, congregacional, las denominaciones de iglesias reformadas, que por lo menos hay 4. Anote, iglesias reformadas, las iglesias bautistas. Yo no sé si usted ha escuchado esta denominación, los amigos o cuaqueros. Enseguida, la denominación de los luteranos. Viene de Lutero, yo sé que usted ya lo sabe. Los presbiterianos. Tenemos mucha tarea. Los metodistas, yo lo tengo aquí, pero no quiero leérselo, no quiero. Escuche, con esto nos vamos a identificar y de esto sí voy a leer algo. Los hermanos unidos. ¿Desde cuándo las denominaciones se llaman hermanos? Porque si usted ve en la iglesia del principio no se decían hermanos. Discípulos de Cristo. Los unitarios y la ciencia cristiana. Solo anote esos, pero ya cuando usted vaya a buscar en algún libro de la historia de la iglesia o ahí en el internet, usted va a encontrar, hermano, mucha información. Y le digo, no quiero estarle leyendo, pero esto sí me pareció interesante. Dice, la iglesia de los hermanos en Cristo, ahora llamada la iglesia evangélica de los hermanos unidos, fue la primera iglesia en Estados Unidos que no se trasplantó del viejo mundo. La mayoría de las demás denominaciones que les mencioné eran traídos por los que venían, hermano. ¿De dónde vino el evangelio? ¿Dónde empezó la reforma? Acuérdeme, por lo menos 3, 4 países. Francia, Inglaterra, España fue el catolicismo, sí. Suecia, Inglaterra, ya dijimos. ¿Dónde era Martín Lutero? Alemania, Holanda. Los franceses también dijeron de Francia, Escocia. Esta iglesia o esta denominación de los hermanos en Cristo, ahora llamada la iglesia evangélica de los hermanos unidos, fue la primera iglesia en Estados Unidos que no se trasplantó del viejo mundo. Acuérdense que cuando vinieron a conquistar,
decían, vamos a ir al nuevo mundo. Ok, porque no nos habían conquistado. Era algo nuevo para ellos. Entonces, surgió en Pensilvania y Maryland bajo la fervorosa predicación de avivamiento de dos hombres, Felipe Guillermo Otterbein, nacido en Dillenburg, Alemania, originalmente un ministro de la Iglesia Reformada Alemana, y Martin Boehm, un menonita. Ambos predicaban en alemán y formaron iglesias de habla alemana bajo la supervisión de ministros no sectarios, como se les llamaba entonces. Aquí viene el año. En 1767, estos dos líderes se conocieron por primera vez en una gran reunión. ¿Agarraron el año? 1767. Escuche, esto es tremendo. Las iglesias no eran como ahorita, que tenían un local, que tenían aire acondicionado, que tenían luces, plataforma. No, dice aquí la historia, hermanos, que se conocieron por primera vez en una gran reunión en un granero cerca de Lancaster, Pensilvania, cuando el señor Boehm predicó con un notable poder espiritual. Al final del sermón, el corpulento señor Otterbein abrazó al predicador y exclamó: somos hermanos. De ese saludo surgió el nombre oficial de la iglesia y las palabras en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Se añadió a la constitución formal de la iglesia del condado de Frederick, Maryland, en 1800. En Johnstown, Pensilvania, el 16 de noviembre de 1946, hubo una unión entre la iglesia evangélica y la iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo. Yo siempre me pregunté, ¿de dónde viene el nombre de iglesia evangélica? Si nosotros vamos a la Biblia, ¿de dónde viene? Tendría que venir del Evangelio. Pero ¿cuándo se empezó a usar? Eso no se empezó a usar desde el tiempo de los apóstoles. En el tiempo de los apóstoles, Pablo decía a la iglesia que está, ¿qué, hermano? En Éfeso. A la iglesia que está en Corinto. Se refería al grupo de personas como la iglesia del Señor Jesús. Hoy sí dicen, hermano, lo dejan casi al último. Lo primero va la denominación por adelante. A veces decimos ser de una denominación y a mí me consta eso. Yo digo ser protestante, ¿por qué? Digo, por Martín Lutero, pero no sabemos, hermano, la secuencia. Yo soy pentecostés. ¿Por qué pentecostés? Es que en el libro de Hechos 2 ahí sucedió algo poderoso. Sí, pero de ahí en adelante a los hermanos no se les decía a los de la iglesia pentecostés. No, Pentecostés quiere decir una fiesta, hermanos, que quiere decir 50. Amén. Bueno, en esa fecha que se celebraba, hermano, las primeras cosechas o la fiesta de las primicias, hermano, ese día el Señor decidió enviar al Espíritu Santo, hermano, a su iglesia. Y esto aquí ya va una doctrina. No podemos tomar lo que sucedió en el libro de Hechos 2 como una doctrina de que debemos de ser, algunos dicen, bautizados en el Espíritu Santo, como la iglesia de Hechos 2. Ellos, hermanos, fueron bautizados o recibieron el bautismo del Espíritu Santo porque lo único que conocían era al Padre. Después les predicaron a Jesús. Acuérdense que algunos eran discípulos de Juan y solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Entonces a ellos sí se les puede decir que se les dio el Espíritu Santo en ese momento. A nosotros no, porque a nosotros, ya lo hemos visto algunas veces, nuestro hermano
Eliel habló alguna ocasión también de ese versículo, que cuando nosotros recibimos la palabra, también recibimos el Espíritu Santo. Entonces, no podemos decir, hermano, que somos Pentecostés por el Hechos de los Apóstoles capítulo 2. No podemos decir que de ahí viene esa denominación. Esta denominación, hermano, no tiene 21 siglos. No lo tiene. Estos son denominaciones de la iglesia. ¿Cómo se llama el sexto periodo que estamos estudiando? La iglesia moderna. Dijimos que el 16 de noviembre de 1946 hubo una unión entre la iglesia evangélica y la iglesia de los hermanos unidos en Cristo. La membresía de ambas asciende a más de 700,000 personas. Ahora escucha este dato. La iglesia que tiene dos nombres, ambos oficiales, es la iglesia de los discípulos de Cristo y también la iglesia cristiana. Voy a leerles este dato. Diferente a las otras denominaciones ya mencionadas, fue sin duda estadounidense desde su origen. Entonces aquí comenzó en Estados Unidos, hermano, la denominación discípulos de Cristo o iglesia cristiana. Hermanos, no fue allá en Jerusalén, no fue allá en Antioquía, porque en la versión 60 dice que ahí se les llamó por primera vez, ¿qué, hermano? Cristianos. Pero tenemos que ir a ver en el original griego qué quiere decir cristianos. Voy a decir esto, a algunos no les va a gustar y de los que me van a ver tampoco. Dicen los estudiosos que la Biblia menos confiable, la versión es la versión 60. Está muy manipulada. Es más confiable la versión en inglés, King James. Es más confiable, pero como no hablamos inglés, bueno, vamos a irnos a una versión, hermanos, como la versión de las Américas. Ahora, yo sé que me ve raro y siempre cuando alguien se convierte, cómprese una Biblia. ¿Versión qué? Pero de lo que leemos es de la que menos entendemos. Hay palabras que están ahí, hermanos, que lo pusieron por nuestro lenguaje, pero no es realmente la esencia. No está en el original griego, no está escrito como a veces está aquí en la versión 60. Se recuerda que en Hechos capítulo 1 verso 6 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué dice? Testigos. ¿Qué entendemos por la palabra testigos? Ser observador, ser, pues su nombre lo está diciendo, ¿verdad? Ser testigo, o sea, haber estado cuando sucedió eso. Así lo entendemos, ¿sí o no? Pero ¿qué quiere decir en el original griego testigo, hermano? Ya empezó el examen, hermano. A mí cuando lo leí me impactó. En el original griego, no le voy a decir la palabra en griego, sino lo que quiere decir. En el original griego, la palabra, hermano, para testigo quiere decir mártir. Entonces dice: y me seréis, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis mártires. ¿Qué es un mártir? Vas a ser capaz de dar tu vida por mí. Por eso la iglesia apostólica y la iglesia perseguida hasta el año 400 no les importaba lo que el emperador decía. No les importaba, hermanos, los colosos ahí, aunque fueran aventados a las fieras. No les importaba, hermanos, que fueran, hermanos, encarcelados. No les importaba que fueran alguien que dijo: le he servido al Señor más de 95 años y solamente he recibido de Cristo el bien. ¿Cómo voy a negar a mi Señor? Y lo quemaron en la hoguera. ¿Cómo se llama este testigo? Policarpo.
Eso es ser testigo. Por eso cuando leemos la versión 60, ay, es que Señor, dame poder, dame autoridad. Y nosotros asumimos que poder y autoridad es hablar en lenguas, es temblar. No. Eso, ¿quién no lo hace, hermano, aquí en la iglesia? ¿Quién no tiembla? ¿Quién no grita? ¿Quién no vibra? ¿Quién no llora? Todos podemos hacerlo. Pero el ser testigo, el ser mártir, el tener un valor, hermano, de dar mi vida por el Señor, solo los que comprendemos lo que dice la palabra del Señor. Ya cuando le digamos, Señor, yo quiero ser tu testigo, ya la vamos a pensar. Y vamos a decir, no, Señor, mejor yo quiero ser tu seguidor. ¿Cuántos queremos ser testigos de Cristo? Pues de una vez se lo adelanto, hermanos. Querramos o no, va a llegar el tiempo en que el Señor nos va a llamar a ser sus testigos, en que nos van a perseguir, hermanos. Ya no falta mucho. Bueno, en el reloj del Señor, amén. Pronto, hermano, estas cosas van a empezar a empeorarse. Dijimos, hermanos, que fue sin duda estadounidense desde su origen. Su historia comenzó en el año 1804, después de un gran despertamiento religioso en Tennessee y Kentucky. No sé si así se dice, perdónenme. Cuando el reverendo Barton Stone, ministro presbiteriano, se retiró de esa denominación y organizó una iglesia en Can Ridge, condado de Bourbon, de la cual la Biblia, escuche, sin ninguna declaraciones doctrinales, sería la única regla de fe y el único nombre sería cristiana. ¿Se va identificando con esto, hermano? ¿Cuál es nuestra única regla de fe a nosotros? La Biblia. Entonces, de ahí que decimos somos cristianos, pero hay que ir más allá. A veces me dicen desde hace tiempo, hermano, somos pentecostés, somos protestantes, somos luteranos. Yo digo, somos lavados con la sangre de Cristo. Somos hijos de Dios. Cuando usted le pregunten, somos de la iglesia de Cristo. Somos gente que pertenece, hermanos, a la novia del Cordero. Porque lastimosamente a través de la historia de la iglesia muchos hombres se han levantado y han querido como algunos para bien, algunos para mal, pero lo han hecho. ¿Cuántas denominaciones existen, hermano, hoy en día? Por lo menos o más de 265 denominaciones. ¿Con cuántas iglesias? 325,000, más de 250,000. Imagínense, ahora ya habrá más, porque aquí en Los Ángeles una iglesia acá, otra iglesia allá, otra. Tremendo, hermano. Pocos años después, el reverendo Alejandro Campbell, ministro presbiteriano de Irlanda, adoptó el principio del bautismo por inmersión. Mira hasta cuándo vienen a aceptarlo. Eso está ahí en la Biblia. Solo que como no leemos, yo no sé qué haría usted si de repente se me ocurre a mí, para ser diferente y decir somos hijos de Dios, ahora vamos a nomás a echarle agua al hermano. Yo no sé cuántos de verdad se pararían y dirían, hermano, lo que la Biblia dice es que fueron sumergidos en el agua. Y bautismo, eso es lo que quiere decir en su original griego, ser cubierto, ser bañado completamente. Entonces, a veces, hermano, lo que nosotros hacemos, si usted alguna vez me pregunta por algo que hacemos, a mí me da gusto cuando me preguntan. Yo no me enojo cuando vienen y me dicen, hermano, ¿por qué cerramos los ojos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué la Santa Cena? Bueno, nadie me lo ha dicho. Pero ¿por qué la Santa Cena cada mes? ¿Por qué no cada 8 días? ¿Por qué no cada año? En la Biblia no existe, hermanos, una luz que nos diga que cada cierto tiempo. Lo que sí dice Jesús hablando, todas las veces que lo hicieres, hacedlo en memoria de mí. Nosotros hemos propuesto como ministerio cada mes. Algunas iglesias lo hacen cada año. Algunas dicen no necesito hacer Santa Cena. Bueno, cada quien su
denominación. Y formó una iglesia. Este hombre, hermanos, formó una iglesia bautista, pero pronto se separó distintivamente y llamó a sus seguidores. Escuche, ¿quiénes son los que dan el nombre, hermanos? Los fundadores. Dice, se separó y formó, hermanos, una iglesia bautista, pero pronto se separó definitivamente y llamó a sus seguidores, discípulos de Cristo. Tanto Stone como Campbell establecieron muchas iglesias y en 1827 sus congregaciones se unieron formando una iglesia en la que ambos nombres, discípulos y cristianos, se reconocieron. La campaña de estos dos hombres fue para unir a todos los seguidores de Cristo en un solo cuerpo, sin otro credo que la fe en Cristo y sin otro nombre que discípulos o cristianos. Esto me parece interesante. Aceptan el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero solo el último como norma para los cristianos. Nosotros, hermanos, aceptamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Sí. Como norma, ¿cuál usamos? ¿El Antiguo, el Nuevo, los dos o ninguno? El Nuevo. Aunque también hemos explicado, hermano, que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. No podemos entender ni explicar el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo. No podemos explicar o entender el Antiguo Testamento sin hablar del Nuevo Testamento. Entonces, esto me pareció interesante. Otra denominación similar, también llamada cristianos o iglesia cristiana, se unió con los congregacionalistas en 1931. Y esto fue lo que me pareció interesante, hermanos. Así que solo quise darle esta información. Nosotros basamos, hermanos, nuestra fe y nuestra conducta en lo que dice la palabra de Dios. Si alguna vez salimos, hermano, con algo que por ahí se está hablando, por ejemplo, que de repente se me ocurre y no sé si ha visto usted que el pastor les tira agua a todos y los baña, o que está cayendo oro del cielo, o que, hermano, siempre que usted vea que yo hago algo, tiene que estar basado en las sagradas escrituras. Aún, hermano, la forma de trabajar en la iglesia, tratamos de hacerlo lo más acorde a las sagradas escrituras. Todos los que ministramos, todos los que predicamos, todos los que pertenecemos a una iglesia, tenemos que pasar ciertos requisitos que están escritos en la palabra de nuestro Dios. Amén. No podemos negar la entrada a nadie, hermanos, a la iglesia, pero sí le estamos predicando a la gente a que acepte a Jesucristo, a que entregue su vida a Cristo, a que pertenezca, hermano, a la iglesia de Jesucristo. Antes yo me enojaba cuando algún hermano se iba, o ya le conté, hermanos, o que confraternizaba con hermanos y de repente en una confraternidad el hermano conoció a los hermanos y al otro confraternidad ya lo veía yo en su iglesia. A mí me molestaba porque yo pensaba que los miembros eran míos y me enojaba y me iraba y casi como Jonás. ¿Estás enojado? Sí, hasta la muerte. Ahora he entendido, hermano, que las almas son de Cristo. Amén. Que usted es libre de tomar sus decisiones, que usted es libre de hacer lo que usted guste, pero siempre vamos a regirnos por la palabra de nuestro Dios. Amén. Hemos estudiado ¿cuántos periodos? 6. Ok, vamos a empezar a preguntar. Por favor, hermanos, prepárese. Vamos a empezar con los hermanos más avanzados en conocimiento. Amén. Vamos a empezar con nuestro hermano Eliel, que me diga así rápidamente qué le pareció, qué le impactó, qué aprendió, algo que quiera compartir incluso. Puede hacerlo, hermano.
el Señor puso en mi corazón que ustedes supieran, no toda la historia de la iglesia, pero sí lo más importante, y que podamos como recapacitar qué vamos a hacer con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Algo que usted dijo es que todo esto que gozamos ahorita es porque otros decidieron dar su vida por el evangelio. ¿Quién va a hacer algo para que en el futuro este evangelio se predique? Nosotros tenemos que hacer algo. Ojalá y esto despierte en nosotros un sentir de agradecer a Dios, porque estamos viviendo una vida muy pasiva, y como que ser cristianos está de moda. Cualquiera dice soy cristiano. Por eso es que, hermanos, tratamos siempre de predicar, de dar ese mensaje de santidad, de consagración, porque a través de la historia de la iglesia vemos que hay hombres, eso sí, hermanos, hombres que vale la pena seguir, no como los que hoy siguen los muchachos. Y no voy a dar nombres de cantantes, ni de futbolistas, ni de deportistas, ni de gente supuestamente exitosa. Estos hombres son dignos de imitar. Estos hombres son dignos de por lo menos, hermano, por lo menos, si no podemos imitarlos, de leer lo que ellos hicieron. Por favor, busquen en su casa los nombres de los reformadores, empápese más de la historia de la iglesia y va a ver que su vida va a cambiar. Amén. No sé si antes de irnos alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hacia mi persona respecto al tema de la historia de la iglesia. ¿Alguien, hermano, levanta su mano si tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, nos ponemos sobre nuestros pies. Y como dije, hermanos, no di todo lo de la historia de la iglesia. Por favor, usted léalo. ¿Cuántos de aquí les gusta comprar cosas nuevas todos los meses, cada 8 días? Cómprese libros. Tenga una biblioteca en casa. Si usted dice ser cristiano y estudioso de la Biblia, compre libros, compre materiales. ¿Cuántos se acuerdan de los nombres que he dado de los libros? Por lo menos 2. Ni el nombre se les queda. Cortinas de humo, Babilonia, misterios religiosos. Y ahorita algo que me vino a la mente de tantas denominaciones, hay un libro pequeño que se llama ¿Cuál camino? Ahí habla de muchas denominaciones. Compre esos libros, deje ya de comprar cosas por internet que no benefician para nada. Compremos libros, compremos tomos de libros de la historia de la iglesia, de los mártires, de los reformadores. Hermano, es tremendo, es poderoso. Leamos, hermano, y va a ver cómo Dios nos va a bendecir. Gracias por el privilegio que nos das de poder estudiar, Señor, tu palabra, de poder estudiar este tema de la historia de la iglesia, Señor. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a que lo que hemos conocido, esta información, Señor, porque esto no está en la Biblia. Después del año 100 ya no se escribió nada, Señor. Ya hasta donde llega el Apocalipsis, en la muerte de Juan, Señor, ya no se narra ahí solo cómo estuvo exiliado, Señor. Pero después del año 100 la historia nos muestra que hubo hombres, mujeres, familias, pueblos enteros, Señor, que dieron su vida por ti, que no negaron la fe, que, Señor, te aceptaron, Señor, en su corazón, y si era necesario morir por ti, lo hacían. En la época de los reformadores hubo hombres que al estar en contacto con tu palabra jamás fueron los mismos. Cuando alguien lee tu palabra, no puede quedarse igual, tiene que cambiar, Señor. Te pedimos que nos hagas, Señor, ser como uno de ellos. Y más que nada, lo que sí queremos ser es más como tú, Señor. Gracias te damos por esta serie de estudios de la historia de la iglesia. Señor, danos la gracia, la fuerza, la sabiduría para tomar decisiones firmes, Señor. Que de nuestra
iglesia, que de las familias salgan hombres, jóvenes, reformadores, mujeres de Dios, mujeres, Señor, que amen tu palabra, y por qué no mujeres que cuando se casen tengan hijos, Señor, para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor. En esta noche te pedimos, Señor, nos unimos todos y te damos gracias por la vida, Señor, de esta señorita Iracema Ponce Rocha, Señor. Está cumpliendo 16 años, cumplió o va a cumplir, no lo sabemos, tú lo sabes. Te pedimos por la hija de nuestro hermano Alejandro, bendícela, guárdala, Señor. Síguele dando de tu gracia, de tu fuerza, de tu sabiduría. Si aún todavía no te conoce, no te ha recibido en su corazón, Señor, que alguien le hable, Señor, de ti, nuestro hermano Alejandro o alguien más. Y si ya te conoce, y si ya te recibió, y si ya se congrega, dale fortaleza, dale más de ti, Señor. Los años de vida que tú le has de dar sean para adorarte y para bendecirte, y que siempre que nuestro hermano esté con su hija disfrute al máximo, Señor, su compañía. Gracias, lo pedimos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Vamos a salir, ve con nosotros, guárdanos, bendícenos, líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de toda tentación y líbranos de todo mal para que no nos dañe. Dios, bendice a mis hermanos que no pudieron venir por una razón justa. Ayúdales, auxíliales, sánales, Señor. Suple sus necesidades, Señor. Contesta sus peticiones. Y te pedimos por los hermanos que teniendo el tiempo no vienen, Señor. Tócalos, inquiétalos, atráelos con cuerdas de amor. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.